En el año 47 a.C., el hombre que había conquistado la Galia y derrotado a Pompeyo estaba a punto de perderlo todo en las llanuras de África, completamente rodeado y tácticamente superado por su antiguo lugarteniente. Con su ejército compuesto principalmente por reclutas novatos y al borde del pánico, solo su reputación evitó el desastre inminente. ¿Cómo pudo el genio militar más grande de Roma cometer un error tan garrafal que lo dejó a merced de sus enemigos? La respuesta no se encontraba en una sola decisión, sino en una cadena de victorias vertiginosas, una impaciencia creciente y la sombra de una guerra que se negaba a morir. Todo comenzó tras su decisiva victoria sobre Pompeyo en la batalla de Farsalia, un triunfo que debería haber puesto fin a la sangrienta guerra civil. Sin embargo, César, fiel a su naturaleza, no se detuvo a saborear la victoria. La persecución de su archirrival lo llevó sin demora a Alejandría. Allí, en lugar de una rendición honorable, fue recibido por una corte egipcia reticente e intrigante, que le presentó un regalo macabro, la cabeza cortada de Pompeyo. Lejos de sentir alivio, César se encontró atrapado en una red de intrigas palaciegas y en el torbellino de la política egipcia, una distracción peligrosa y prolongada, que lo mantuvo lejos de Roma y de los asuntos urgentes que requerían su atención. La prolongada estancia en Egipto, donde tuvo que sofocar un grave levantamiento de la población local, consumió un tiempo precioso. Apenas resolvió la situación, otra insurrección estalló en Asia Menor, liderada por Farnaces II o del Ponto. César, con su característica celeridad, concluyó esa campaña en cuestión de días, una hazaña tan rápida que la resumiría en su famoso informe: Veni, Vidi, Vici. Pero esta breve ventana de tiempo, esta ausencia prolongada de Italia, fue un regalo para sus enemigos en África. Mientras César estaba enredado en el este, los líderes de la oposición, los optimates, no perdieron el tiempo. Figuras prominentes como Catón, Labieno, Afranio y Escipión lograron consolidar sus fuerzas y aliados, reuniendo un ejército formidable de 10 legiones. Además, aseguraron el valioso apoyo del rey Juba de Numidia, quien aportó un ejército equivalente a 4 legiones, su temida caballería ligera númida y 120 elefantes de guerra, una fuerza diseñada para aplastar cualquier oposición. La noticia de esta concentración masiva de poder llegó a oídos de César, quien comprendió que debía actuar con la máxima celeridad. El monstruo que creía haber decapitado en Farsalia había regenerado una cabeza aún más peligrosa en el sur. Cuando finalmente regresó a Italia, se encontró con una crisis interna que amenazaba con paralizarlo antes incluso de poder cruzar el mar. Muchas de sus legiones veteranas, endurecidas por años de servicio activo desde la Galia hasta Grecia, estaban amotinadas. Su amada 10ª legión, la joya de su ejército, encabezaba las protestas, exigiendo ser desmovilizada y recibir las tierras y el pago prometidos. La larga ausencia de su comandante había enconado la situación. César se enfrentó a ellos no con amenazas, sino con el arma que mejor dominaba, su perfecto conocimiento de la psicología de sus hombres. En un discurso que pasaría a la historia, accedió a todas sus demandas, declarando que sus deseos serían concedidos una vez que él, con la ayuda de otras legiones, hubiera ganado la guerra en África. Y entonces pronunció la palabra clave. Se dirigió a ellos no como comilitones, camaradas, sino como quirites, ciudadanos comunes. El efecto fue devastador. Aquel sutil cambio de tratamiento fue un golpe maestro de psicología inversa, que hizo que incluso los veteranos más curtidos se sintieran avergonzados, despojados de su honor y de su vínculo especial con el general que los había llevado a la gloria. Los amotinados, y especialmente las tropas de la 10ª legión, no tardaron en suplicar a César que los aceptara de nuevo a su servicio, con el orgullo herido y la lealtad reafirmada. Resuelto el motín, ya no había tiempo que perder. La amenaza en África crecía con cada día que pasaba,
Con una impaciencia que rozaba la imprudencia, César se dirigió a Sicilia con una sola legión, deseando enfrentarse a sus enemigos lo antes posible. Sin embargo, el destino y el clima tenían otros planes. El mal tiempo lo obligó a posponer su partida hacia el norte de África, una demora que crispaba sus nervios y ponía a prueba su paciencia. Para dejar claro a sus hombres y a sus enemigos su eagerness y confianza, ordenó que su tienda fuera montada en la misma playa, a escasos metros de las olas furiosas, como si desafiara al mar a detenerlo. Era una declaración de intenciones, un acto teatral diseñado para inspirar a los suyos y mostrar que nada lo detendría. Finalmente, el 25 de diciembre del año 47 a.C., los vientos amainaron lo suficiente y la flota zarpó hacia África. Pero la prisa había sido mala consejera. La planificación de la expedición había sido tan apresurada que solo pudo llevar consigo 6 legiones y unos 2.000 jinetes, y lo que era peor, casi no se había hecho ningún esfuerzo por explorar adecuadamente la zona de desembarco. Confiaba en su suerte, en su fortuna Cesaris, pero esta vez la fortuna decidió ponerlo a prueba. Una vez más en su carrera, la travesía marítima de César se convirtió en un asunto dramático. Vientos inesperados se levantaron en mitad del viaje, golpeando su flota y dispersando sus galeras en múltiples direcciones. El orden se perdió en la inmensidad del mar. Cuando la costa africana apareció a la vista, no era una visión de unidad y fuerza, sino de confusión y aislamiento. La nave insignia de César se encontró cerca de Adrumetum, una ciudad fuertemente ocupada por una gran guarnición enemiga. Con solo una fracción de sus tropas a su disposición, César no podía hacer otra cosa que esperar, navegando en círculos mientras el corazón le latía con fuerza, rezando para que más de sus galeras convergieran cerca de su posición. Pasaron horas de angustia. Finalmente, tras reunir un puñado de barcos, desembarcó cerca de la ciudad con una fuerza mísera de 3.000 infantes y 150 jinetes. Estaba en territorio enemigo, superado en número de forma abrumadora y con una situación logística crítica. Su pequeño ejército no tenía suministros y estaba completamente expuesto. Cualquier otro general habría considerado la situación desesperada, pero César utilizó su pequeña fuerza para expandir su base de operaciones y asegurar un punto de apoyo más firme en África. Marchando a lo largo de la costa, su legendaria reputación lo precedió. Múltiples delegaciones de diversas ciudades costeras, hartas del dominio de los optimates, se presentaron ante él, ofreciéndole suministros y ayuda de cualquier manera que pudieran. Era un pequeño respiro, una señal de que no todo estaba perdido. Al llegar a la ciudad de Ruspina, levantó un campamento fortificado, estableciendo una base segura desde la cual operar. Con esta base establecida, marchó hacia la ciudad libre de Leptis, donde los diputados de la ciudad le ofrecieron su ayuda incondicional y su colaboración. Y entonces la suerte le sonrió. Mientras estaba en la ciudad, por pura casualidad, algunas de las galeras que se habían perdido encontraron el camino hacia el puerto. Gracias a sus tripulaciones, César se enteró de que el resto de su flota, insegura sobre qué rumbo seguir, había decidido navegar hacia Útica. Con esta información vital, guarneció Leptis con 6 cohortes y marchó de regreso a Ruspina. Dejó al resto de su pequeña fuerza en el campamento fortificado, y durante la noche siguiente, se embarcó en una misión de reconocimiento para averiguar el paradero del resto de su ejército. Su estrella de la suerte brilló intensamente esa noche. Justo antes del amanecer, el resto de su flota apareció inesperadamente a la vista, una silueta majestuosa contra el cielo naciente. Reunido por fin con el resto de sus fuerzas, César regresó a su campamento fortificado, sintiendo que la fortuna volvía a estar de su lado. Sin embargo, la alegría del reencuentro trajo consigo un problema inmediato y acuciante: la tarea de encontrar suministros.
La repentina aparición del resto de sus tropas ejerció una presión adicional sobre su ya tensa logística. El territorio circundante estaba controlado por el enemigo, y la necesidad de forraje era imperativa para la supervivencia del ejército. Así, se organizó un contingente de 30 cohortes, unos 9,000 hombres, junto con una pequeña fuerza de caballería, para adentrarse en el campo sin su bagaje y recolectar todo el grano y alimento posible. César, sin querer dejar nada al azar, decidió liderar personalmente la expedición. No había avanzado más de 3 millas desde su campamento cuando sus exploradores, jinetes veloces que peinaban el terreno por delante, regresaron a galope tendido con noticias alarmantes. Las fuerzas enemigas estaban a la vista. Apenas se hizo el anuncio, una gran nube de polvo apareció en la distancia, creciendo en tamaño y ominosidad con cada segundo que pasaba. La llanura africana, que hasta ese momento parecía vacía y tranquila, se había convertido en el preludio de una tormenta de acero. César reaccionó de inmediato. Ordenó a su pequeña fuerza de 400 jinetes y 150 arqueros que avanzaran para cubrir a su infantería, con instrucciones explícitas de evitar ser envueltos a toda costa. Y entonces, en un movimiento poco habitual que revelaba la precariedad de su situación, desplegó sus legiones en una única y delgada línea. Normalmente, la formación legionaria se basaba en la profundidad, el famoso triplex acies, pero con tan pocas tropas y ante un enemigo cuya composición desconocía, optó por extender su frente al máximo para no ser flanqueado. El ejército enemigo estaba compuesto principalmente por la temida caballería ligera númida y algunos hostigadores a pie, todos bajo el mando de un hombre que conocía a César mejor que nadie, su antiguo y más brillante lugarteniente en la Galia, Tito Labieno. En total, los númidas sumaban alrededor de 11,500 hombres, una fuerza abrumadoramente superior en caballería. Labieno, con una astucia maliciosa, había dispuesto a su caballería en un orden tan cerrado y compacto que César, desde la distancia, los confundió con legiones de infantería pesada. Fue un engaño brillante, un cebo mortal. Y César picó el anzuelo. Cuando Labieno dio la orden y su línea, que parecía estática, de repente comenzó a extenderse como un abanico, desplegando alas de caballería a una velocidad vertiginosa. Los cesarianos fueron tomados completamente por sorpresa. Era una táctica que el propio César había utilizado en el pasado, ahora usada en su contra con una eficacia letal. A medida que la veloz caballería númida avanzaba, sus arqueros se vieron obligados a retroceder, incapaces de mantener su posición ante la avalancha. En ese momento de confusión, el instinto agresivo de las legiones se apoderó de algunas cohortes. Rompiendo las filas sin órdenes, cargaron contra los númidas que se aproximaban, esperando un combate cuerpo a cuerpo. Pero los númidas eran expertos en otra forma de guerra. La caballería ligera retrocedió inmediatamente, negándose a entablar combate directo, mientras que la infantería númida avanzaba y lanzaba una lluvia de jabalinas contra el flanco derecho, ahora desprotegido, de la infantería romana. Las cohortes que habían cargado quedaron expuestas y aisladas. Labieno, desde una posición elevada, observaba con una sonrisa de satisfacción. Ahora dio la orden que había estado esperando. Usando su abrumadora superioridad numérica, lanzó a su caballería contra los flancos de la delgada línea de César. La escasa caballería cesariana, superada en número y calidad, fue barrida hacia atrás, incapaz de contener la marea. Los veloces númidas, sin nada que se interpusiera en su camino, galoparon alrededor de la formación romana, utilizando su superioridad numérica para rodear al enemigo por completo. En cuestión de minutos, la trampa se había cerrado. Por primera vez en mucho tiempo, César estaba completamente envuelto y tácticamente superado. La situación era aún peor por el hecho de que sus legionarios no eran los veteranos endurecidos de la Galia y Farsalia, sino en su mayoría reclutas novatos,
hombres que nunca habían experimentado el terror de un campo de batalla como aquel. El pánico comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. El aire se llenó de los gritos de los númidas y el silbido de miles de proyectiles. Los legionarios novatos, apretujados en una masa confusa, levantaban sus escudos instintivamente, pero las jabalinas llegaban desde todas direcciones, buscando huecos en su armadura, hiriendo y derribando a hombres a cada instante. El círculo enemigo se estrechaba, un tornado de polvo y acero del que no parecía haber escapatoria. Fue en ese momento, en el borde mismo del abismo, cuando el carisma y la reputación de César por sí solos evitaron un desastre seguro. Cabalgando de un lado a otro, con su capa escarlata ondeando como un estandarte de desafío, su voz resonaba por encima del estruendo de la batalla, tranquila, firme, persuasiva. «Mantened la calma, mantened las filas, soy César y estoy con vosotros». Prohibió a sus hombres avanzar más allá de los portaestandartes y reorganizó su ejército para que se enfrentara a ambos lados, formando un cuadro defensivo, una fortaleza de escudos y jabalinas en medio de la llanura. Sin embargo, la táctica enemiga era diabólicamente efectiva. Los legionarios de armadura pesada eran incapaces de lidiar con este método de lucha. No podían alcanzar ni a la infantería ligera ni a la caballería númida, mientras que los númidas podían acribillarlos con proyectiles desde una distancia segura, sin necesidad de entablar un combate cuerpo a cuerpo. Era una muerte lenta y agónica. En el apogeo de la tensión, Labieno, exultante, avanzó al frente de la línea de batalla sin su casco, una muestra de arrogancia y desprecio. Comenzó a provocar a los cesarianos, burlándose de su grave situación y de su falta de experiencia. Sus palabras eran como sal en las heridas, diseñadas para quebrar su moral. «¿Qué es esto, César?», gritaba. «¿Estos son los famosos conquistadores de la Galia? Parecen más bien un rebaño de ovejas esperando el matadero». Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un legionario de las filas de César, un hombre cuya cara estaba curtida por el sol y las cicatrices, dio un paso al frente. Su voz, ronca pero clara, resonó en un breve silencio. «No soy de tus guerreros novatos, Labieno», replicó, «sino un veterano de la 10ª Legión». Labieno soltó una carcajada. «¿La 10ª? ¿Dónde está vuestro estandarte, entonces?», gritó de vuelta, sabiendo que el águila de la 10ª estaba a salvo en el campamento. La respuesta del soldado no fue con más palabras. «Pronto te haré sentir quién soy», respondió. Entonces, el veterano se quitó el casco para revelar su rostro, un gesto de desafío definitivo, y con toda la fuerza de sus años de servicio, arrojó su pilum, la pesada jabalina romana. El arma voló por el aire, un destello de fresno y acero, y se clavó con un sonido sordo en el pecho del caballo de Labieno. El animal se encabritó de dolor, lanzando a su jinete al suelo. Mientras los guardias de Labieno se apresuraban a ayudar a su comandante herido, el veterano gritó con todo su aliento, para que todos lo oyeran. «Que sepas, Labieno, que esta jabalina fue lanzada por un soldado de la 10ª Legión». El herido Labieno fue sacado del campo, humillado y dolorido. El acto heroico del veterano fue como una descarga eléctrica para las tropas desmoralizadas. Un rugido de aprobación se extendió por las filas cesarianas. Por un instante, el miedo fue reemplazado por el orgullo. Sin embargo, el gesto, aunque inspirador, no cambiaba la terrible realidad táctica. Las tropas de César, todavía verdes, seguían vacilando. La presión era inmensa, y en un momento dado, un portaestandarte, un aquilífer joven y aterrorizado, intentó abandonar su posición y huir, un acto que podría haber desencadenado una desbandada general. César, que lo vio todo, espoleó a su caballo, lo alcanzó, lo agarró por el hombro con una fuerza de hierro, lo hizo girar bruscamente,
y le dijo con una voz que no admitía réplica: «Mira, ahí es donde está el enemigo». El joven, avergonzado y petrificado, volvió a su puesto con el águila de la legión temblando en sus manos. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El crepúsculo se acercaba, y con él, la oscuridad que podría ser tanto una salvación como una condena. César sabía que no podían resistir indefinidamente. La única esperanza era intentar romper el cerco y retirarse al campamento fortificado antes de que la noche cayera por completo. Tomó la decisión más arriesgada del día. Dio órdenes a la mayoría de sus cohortes y a su escasa caballería para que, a una señal, cargaran repentinamente contra un sector del círculo númida, esperando que el ataque sorpresa les diera el tiempo suficiente para abrir una brecha y escapar. Era una táctica de todo o nada. Concentró a sus hombres más fiables en la de la lanza, creando una cuña humana diseñada para perforar la línea enemiga. A su señal, un único y resonante toque de cuerno, el ataque se desató. Los legionarios cargaron con un grito desesperado, sus escudos juntos formando una pared de acero, sus gladios brillando bajo la luz moribunda. El empuje concentrado tomó a los númidas completamente desprevenidos. Acostumbrados a una resistencia pasiva, no esperaban una embestida tan feroz y concentrada. Sus formaciones, diseñadas para el hostigamiento y no para el choque, se dispersaron en confusión. La cuña de César atravesó su línea, abriendo un pasillo de salvación. Se produjo una breve pero salvaje escaramuza, un torbellino de combates cuerpo a cuerpo en el que los legionarios, por fin, pudieron usar sus espadas cortas con efecto devastador. Pero los ágiles jinetes númidas no tardaron en desengancharse, retrocediendo para reagruparse. No importaba, la brecha estaba abierta. César no perdió un segundo. «¡Al campamento! ¡Marcha rápida!», gritó. Los romanos, sin mirar atrás, iniciaron una rápida marcha hacia sus fortificaciones, una retirada ordenada pero desesperada. La batalla no había terminado, ahora comenzaba la carrera por la supervivencia. Con la luz del día disminuyendo rápidamente, las columnas cesarianas estaban en pleno proceso de retirada, cuando un nuevo peligro surgió. Un destacamento de 1,100 jinetes númidas, frescos y listos para el combate, comandados por Marco Petrello, cayó sobre la retaguardia de César. Eran las reservas del ejército Optimate, lanzadas para convertir la retirada en una masacre. Los gritos de los legionarios en la retaguardia, sorprendidos y agotados, resonaron por la llanura. César, que ya creía haber escapado de lo peor, se vio obligado a reaccionar una vez más. Ordenó a su propia caballería, maltrecha pero aún funcional, y a un contingente de legionarios que dieran media vuelta y ayudaran a las tropas acosadas en la retaguardia. Su misión era clara: comprar tiempo, sacrificar si era necesario, para que el cuerpo principal del ejército pudiera llegar al campamento. La contracarga fue un acto de pura valentía. Los jinetes y legionarios de César, sabiendo que las vidas de sus compañeros dependían de ellos, se lanzaron contra los númidas con una furia renovada. La carga fue exitosa. Los númidas, sorprendidos por la feroz resistencia, retrocedieron y su comandante, Petrello, fue herido en la lucha. Finalmente, tras una larga y reñida retirada, luchando por cada paso, los exhaustos legionarios de César llegaron a las puertas de su campamento fortificado. Tropezando más que marchando, cruzaron las defensas y se desplomaron en el suelo, sin aliento, cubiertos de sudor, polvo y sangre. Estaban a salvo. Por ahora. Las bajas para ambos bandos son desconocidas, pero probablemente no fueron demasiado severas en términos de muertes, aunque el número de heridos en el lado de César debió ser considerable. Pero los números no contaban toda la historia.
En Ruspina, César casi lo había perdido todo. Había sido superado, engañado y llevado al borde de la aniquilación. Fue solo gracias a su rapidez mental en el momento de la crisis, a la valentía de hombres como el veterano de la 10ª, y sobre todo, a su buena suerte, que pudo sobrevivir a este predicamento para luchar un día más. Mientras la noche caía sobre el campamento, y las hogueras comenzaban a arder iluminando los rostros cansados de sus hombres, César miraba hacia la oscuridad en dirección al enemigo. Sabía que la batalla de ese día había sido solo el primer acto. El enfrentamiento decisivo en África aún estaba por llegar. La noche en el campamento de Ruspina fue larga y llena de una tensión palpable. El silencio solo era roto por los gemidos de los heridos y las órdenes secas de los centuriones que reorganizaban las cohortes diezmadas. César no durmió. Caminaba entre las tiendas, supervisando personalmente el cuidado de los heridos y hablando con los soldados. Su presencia era un bálsamo para los nervios destrozados de sus hombres. Para los reclutas novatos que habían probado por primera vez el amargo sabor del combate, ver a su general, al legendario César, compartiendo sus penurias, les infundía un coraje que no sabían que poseían. Les hablaba de la Galia, de las victorias pasadas, no para alardear, sino para recordarles que eran parte de un ejército que nunca se rendía, que la adversidad era simplemente una prueba de su temple. Les aseguró que el error había sido suyo, por subestimar al enemigo, pero que un error no define una guerra. Esta honestidad y asunción de responsabilidad fortalecieron el vínculo con sus tropas de una manera que ninguna victoria fácil podría haberlo hecho. Sabía que la batalla psicológica era tan importante como la física, y en las horas oscuras después de Ruspina, comenzó a ganar esa batalla. Mientras tanto, en el campamento de los optimates, el ambiente era de frustrada euforia. Labieno, con el brazo en cabestrillo y el orgullo herido por la jabalina del veterano, maldecía su mala suerte. Había tenido a César en la palma de su mano. La victoria había sido suya, total y absoluta, pero se le había escapado entre los dedos al caer la noche. La oscuridad lo salvó, le decía a Escipión y a Juba. Unas horas más de luz y la guerra habría terminado hoy. Algunos de sus oficiales lo instaban a lanzar un asalto nocturno contra el campamento cesariano, argumentando que estaban desmoralizados y agotados. Pero Labieno, a pesar de su odio por César, era un soldado profesional. Conocía la disciplina de las legiones, incluso de las novatas, cuando estaban detrás de fortificaciones. Un asalto nocturno era una apuesta arriesgada que podía costarles muchas vidas. No, decidió finalmente. Dejemos que se consuman en su propia trampa. No tienen suministros suficientes. El hambre será nuestra mejor arma. Mañana los rodearemos por completo y esperaremos a que se rindan o mueran de inanición. Era una estrategia lógica, prudente, pero subestimaba, una vez más, la capacidad de César para convertir la desesperación en una oportunidad. Al amanecer, César ya estaba en pie sobre el terraplén de su campamento, observando las líneas enemigas. Vio cómo las fuerzas de Labieno y Juba comenzaban a construir una línea de circunvalación, un sistema de trincheras y fortines diseñado para aislarlo por completo del mundo exterior. La estrategia del enemigo era clara, un asedio. Para sus hombres, la visión de ese muro de tierra que crecía inexorablemente a su alrededor era aterradora. Eran ellos los que estaban atrapados, como los galos en Alesia, pero esta vez las tornas habían cambiado. César, sin embargo, vio una oportunidad. «Están ocupados cavando», le dijo a sus oficiales. Un soldado con una pala no es un soldado con una espada. Su atención está dividida. Es ahora cuando debemos mostrarles que este campamento no es una prisión, sino una fortaleza desde la que atacaremos. Durante los días siguientes, mientras los optimates cavaban,
César lanzó una serie de ataques rápidos y selectivos. Pequeños grupos de legionarios salían del campamento, atacaban una sección de la línea de asedio y se retiraban antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta contundente. Estas escaramuzas constantes tenían un doble propósito. Primero, mantenían alta la moral de sus propias tropas, demostrándoles que no estaban indefensos y que aún conservaban la iniciativa. Segundo, desgastaban al enemigo, obligándolos a permanecer en alerta constante, día y noche. El trabajo de construcción se ralentizaba, y la frustración comenzaba a crecer en el campamento de los optimates. Labieno estaba furioso por la audacia de César, pero cada vez que intentaba tender una trampa, César parecía anticiparlo y se retiraba a tiempo. Era un juego mortal del gato y el ratón, jugado a lo largo de kilómetros de trincheras a medio construir. Además, la suerte de César volvió a manifestarse. Pequeños barcos de suministro, eludiendo el bloqueo naval de los optimates, lograron llegar a la costa cerca del campamento durante la noche, trayendo grano y refuerzos. La situación logística de César, aunque todavía precaria, mejoró lo suficiente como para resistir. El asedio de Labieno no estaba funcionando tan rápido como había esperado. La guerra de desgaste había comenzado, y en ella, la paciencia y la resistencia psicológica serían tan importantes como la fuerza de las armas. César había sobrevivido al golpe inicial, y ahora, atrincherado y desafiante, se preparaba para devolverlo. La campaña africana acababa de entrar en su fase más cruel y decisiva. Los días se convirtieron en semanas, y la llanura entre Ruspina y el campamento enemigo se transformó en una tierra de nadie, un paisaje lunar lleno de zanjas, terraplenes y los restos de escaramuzas diarias. La estrategia de César de hostigamiento constante estaba dando sus frutos. Sus legionarios, que habían llegado a África como reclutas temerosos, se estaban curtiendo en el fuego diario de la guerra de trincheras. Aprendieron a moverse con sigilo, a atacar con rapidez y a confiar en el camarada que luchaba a su lado. El recuerdo del pánico en la batalla de Ruspina se estaba borrando, reemplazado por una confianza endurecida. César, mientras tanto, no solo se enfocaba en la táctica militar. Envió emisarios a las tribus númidas locales, explotando las antiguas rivalidades y el resentimiento hacia el rey Juba. Prometió tierras, oro y la amistad de Roma a cualquiera que abandonara la causa de los optimates. Poco a poco, comenzaron a verse los resultados. Pequeños contingentes de caballería númida comenzaron a desertar y a unirse a su bando, proporcionándole la caballería que tan desesperadamente necesitaba, y lo que era más importante, inteligencia invaluable sobre los movimientos y la moral del enemigo. En el campamento de los optimates, la unidad comenzaba a resquebrajarse. La frustración de Labieno chocaba con la cautela de Quinto Cecilio Metelo Escipión, el comandante en jefe nominal. Escipión, un hombre de linaje aristocrático pero sin el genio militar de César o Labieno, abogaba por mantener el asedio, confiando en su superioridad numérica para rendir a César por hambre. Labieno, por otro lado, ardía en deseos de forzar una batalla decisiva. Cada día que pasa se hace más fuerte, argumentaba en los consejos de guerra. Sus hombres se están convirtiendo en veteranos ante nuestros ojos, y nuestras alianzas locales se debilitan. El rey Juba, arrogante y orgulloso, se sentía insultado por la resistencia de César y presionaba para un asalto total, ansioso por desatar a sus elefantes de guerra. Esta división en el mando enemigo era la mayor baza de César. Percibía su indecisión y la explotaba, aumentando la presión con ataques cada vez más audaces, sembrando la discordia y la duda entre sus adversarios. El punto de inflexión llegó con la llegada de más refuerzos para César. 2 de sus legiones veteranas, la 9ª y la 8ª, finalmente lograron cruzar el Mediterráneo y desembarcaron sin problemas, reforzando significativamente su ejército.
Con estas tropas frescas y experimentadas, la balanza de poder comenzó a inclinarse. César decidió que el tiempo de la defensa había terminado. Abandonó su campamento en Ruspina y comenzó a maniobrar en campo abierto, buscando el lugar perfecto para el enfrentamiento que sabía que era inevitable. Su objetivo era la ciudad de Tapso, una importante plaza fuerte de los optimates en la costa. Al marchar sobre Tapso y sitiarla, sabía que obligaría a Escipión y Labieno a salir a campo abierto para socorrerla. Era un cebo, similar al que Labieno había usado contra él en Ruspina, pero a una escala mucho mayor. El ejército de los optimates mordió el anzuelo. Levantaron su propio asedio y marcharon a toda prisa para enfrentarse a César ante los muros de Tapso. El escenario para la batalla final estaba listo. Los dos ejércitos se desplegaron en una vasta llanura, con el mar a un lado y un lago salado al otro. César, habiendo aprendido la amarga lección de Ruspina, tomó precauciones especiales contra la caballería y los elefantes enemigos. Fortificó sus flancos y en un golpe de genio táctico, mezcló cohortes de infantería entre sus escuadrones de caballería, creando una fuerza mixta capaz de resistir tanto las cargas de los jinetes como el impacto de los elefantes. La batalla que siguió fue brutal y decisiva. Los elefantes de guerra de Juba, en lugar de sembrar el pánico en las filas de César, se asustaron por el sonido de las trompetas y la lluvia de jabalinas, y se dieron la vuelta, causando estragos en sus propias líneas. La caballería de Labieno, al cargar, se encontró con la resistencia inesperada de la infantería escondida y fue rechazada. En el centro, las legiones veteranas de César, gritando su sed de venganza, aplastaron a las legiones de Escipión. La victoria fue total, una aniquilación completa del ejército optimate. La amenaza que casi había acabado con César en Ruspina fue erradicada para siempre en las llanuras de Tapso. El hombre que había estado a punto de perderlo todo en África, había sobrevivido, se había adaptado y finalmente había conquistado.